Jure Grando, la leyenda del primer vampiro. Seguro que todos vosotros habéis escuchado hablar de Drácula, el vampiro más famoso de la ficción, inspirado en el despiadado noble rumano Vlad Tepes, del que, por cierto, os hablamos en el capítulo 16 de nuestra primera temporada, tanto en plataformas de podcast como en YouTube. Pero son muy pocas las personas que saben que 200 años antes de que Bram Stoker publicara su célebre novela, ya había historiadores hablando de la leyenda de Jure Grando, el verdadero primer vampiro del mundo. Lo más interesante de esta leyenda es que los hechos paranormales se entremezclan de forma casi inseparable con los verdaderos hechos históricos. Las fechas, los nombres y los lugares son todos reales y han sido comprobados por historiadores, por lo que es muy difícil distinguir dónde acaba la historia con mayúsculas y dónde empieza la leyenda. Hay constancia histórica de que Jure Grando fue un campesino que vivió en Kringa, un pequeño pueblo de Istria, en Croacia, en la primera mitad del siglo XVII. De su vida se sabe más bien poco. Era un agricultor de lo más común, con esposa, hijos, con un trabajo corriente y con una personalidad más corriente aún. Al menos eso se creía hasta el año 1656, cuando Jure Grando muere por primera vez. Fue en ese año cuando el cura del pueblo, el padre de Giorgio, le enterró en el cementerio local, pensando que así acabaría la historia de Jure Grando. Pero no fue así. Pocas noches después de su entierro, su viuda aseguró que el cadáver de su marido se había levantado de su tumba y había llegado hasta su casa. Jure tenía un aspecto horrible, pálido, con los ojos completamente vacíos de chispa, y se acercaba a ella con la boca llena de sangre y haciendo un ruido horripilante, como esforzándose por respirar. En un principio, los aldeanos aconsejaron a la viuda que acudiera a ver al padre Giorgio para hablar con él y recibir consuelo. Todos creían que la pobre mujer aún estaba en la etapa de duelo, que no había superado la muerte de su esposo. Al menos hasta que muchos otros de sus vecinos comenzaron a ver a ese horrible ser en el que se había convertido Jure Grando. Los aldeanos estaban seguros de que habían visto el cadáver de Jure deambulando por las calles del pueblo e incluso llamando a las puertas. Y eso solo podía significar una cosa para ellos. Según el historiador del siglo XVII, Johann Weichar von Balbasor, el primero en recopilar pruebas históricas de ese caso, la gente que vivía en el campo de la península de Istria creía en la existencia de unas criaturas llamadas strigoi. Según las leyendas de la época, los strigoi tenían su origen en personas que durante su vida se alimentaban de la sangre de otras personas jóvenes o de niños. Curiosamente, aunque esto no era común, y en muchas veces ni siquiera legal, no era tan raro como nos pueda parecer. Entre el siglo XV y el XIX, se llegó a creer que beber la sangre de jóvenes o de niños podía curar a un moribundo, acabar con algunas enfermedades, proporcionar la eterna juventud e incluso curar la epilepsia. De hecho, en ciertos países de Europa se llegó a recoger la sangre de los presos ejecutados para estos fines. Bien, pues en la parte más rural de Istria se creía que cuando estas personas morían se convertían en strigois, una especie de no muertos o vampiros, como lo llamaríamos ahora, que no solo bebe sangre, sino que se alimenta de la energía vital de las personas. Estas criaturas que se levantan cada noche de la tumba deambulaban por sus aldeas alrededor de la medianoche, atacando a las personas para conseguir su sangre y su energía.
La leyenda contaba que si un Strigoi llamaba a tu puerta, pocos días después estaría muerto. Así que en la aldea lo tenían claro. Jure Grando era un Strigoi, un vampiro. Y estaban tan aterrados que durante 16 años no lograron hacer nada más que encerrarse en sus casas antes de la medianoche, tapiando puertas y ventanas para evitar que el Strigoi acabara con sus vidas. Hasta que un día, harto del miedo de sus fieles y decidido a poner fin a su sufrimiento con el poder de Dios, el párroco del pueblo se lanzó a por el Strigoi. Una noche lo asaltó mientras deambulaba por la aldea y comenzó a recitar versos de la Biblia mientras sostenía un crucifijo. Sin embargo, aunque los ojos del cadáver de Jure Grando se llenaron de lágrimas, el hombre siguió en pie, incluso con ayuda de otro de los vecinos que había sido testigo de todo. Intentó clavar una estaca sobre el pecho de Jure, pero todo fue en vano. Jure Grando seguía vivo, o lo más vivo que puede estar un vampiro. Este suceso fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del pueblo. En 1672, el alcalde de Kringa, Mijo Radetic, reunió a un grupo de valientes jóvenes para cazar a Jure Grando y para poner fin a su reinado del terror. El plan de los hombres, que serían 9 en total, era ir al cementerio y atacar al cadáver de Jure directamente en su tumba. Y mientras era de día, cuando el Strigoi estaba aún inactivo. Sin embargo, nada les preparó para lo que vieron allí. Cuando abrieron el ataúd de Jure Grando, se dieron cuenta de que, aunque habían pasado más de 16 años desde el día de su muerte, su cadáver seguía absolutamente intacto, sin marcas, sin descomposición, como si tan solo estuviera dormido. No, ni siquiera eso, porque el cuerpo tampoco había envejecido. Era como si el tiempo se hubiese parado para él. Los 9 hombres, entre los que se encontraba el padre Giorgio, trataron de deshacerse del vampiro invocando el nombre de Jesucristo. Pero eso no funcionó. Después trataron de apuñalarlo en el estómago, pero también eso fue en balde. Solo cuando el más valiente del grupo, un joven y robusto cazador llamado Stephen Milasic, decapitó a Jure Grando con un hacha, consiguieron acabar con él. Jure Grando soltó una especie de alarido lastimero mientras la sangre brotaba de su cuello. Y era tanta y en tanta cantidad que acabó por llenar casi por completo la tumba. Finalmente, los hombres tapiaron de nuevo la tumba para evitar que Jure Grando volviera a levantarse. Desde entonces, Kringa volvió a vivir en medio de la paz más absoluta. Incluso a día de hoy, lo único capaz de romper la paz del pueblo son los centenares de turistas que llegan hasta él, interesados en la leyenda de Jure Grando, el primer vampiro de Europa.